Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Estoy aquí con Andrés Edelstein, subsecretario de Ingresos Públicos, Sebastián Galiani, gran parte del equipo aquí que ha trabajado, Alberto Abad de la FIP, ministro Cabrera, ministro Caputo, con todos hemos trabajado e interactuado en la elaboración de este proyecto de ley de reforma tributaria que hoy vamos a estar comentando. Déjenme decirles que para nosotros es un momento muy especial. Hace 2 años la administración del presidente Macri, Cambiemos, se hacía cargo de una economía con muchísimos problemas y siempre el objetivo del gobierno fue resolver esos inconvenientes y generar una economía capaz de crecer sostenidamente en el tiempo. Allí encontramos la raíz de las medidas que se tomaron temprano a comienzos de la administración, que generaron un costo que fue acompañado por la sociedad argentina y que ha generado la posibilidad de que hoy nuestro país esté creciendo. Hace varios meses comentábamos que la economía argentina había comenzado a crecer, predicábamos en el desierto en aquel momento, pero hoy está claro que la economía argentina está expandiéndose y que cada vez ese crecimiento le llega a más y más argentinos. En ese proceso, hoy tenemos una mucho mejor administración de la cosa pública, del gasto público, y eso se nota en las rutas, los puentes, los caminos, en los trenes, en más provisión de cloacas, de agua potable. Entonces, ya se ha avanzado notablemente en la mejora del gasto público, que además durante este año va a tener la primera baja en términos de Producto Bruto Interno desde el año 2004, cayendo el gasto de la Administración Pública Nacional en más de 1,5 puntos del PBI. Y ha llegado el momento, además, ahora, además de enfocarnos en el gasto, que es una tarea permanente, de enfocarnos en los impuestos. Tenemos que mejorar los impuestos que cobramos en la Argentina, porque de esa manera vamos a poder prolongar este crecimiento que está experimentando la Argentina, no por 1, 2, 3 años, sino por muchísimos más. Vamos a poder expandir la base impositiva sobre la que trabajamos, bajando la evasión, porque vamos a tener un sistema impositivo más amigable para el contribuyente. Vamos a tener más inversión y generación de empleo, más eficiencia, más competitividad, y vamos a tener un sistema más equitativo, más igualitario. En conjunto, lo que estamos diciendo es que vamos a generar las condiciones para que la Argentina pueda comenzar este camino hacia el desarrollo que ha iniciado y en el cual necesitamos transitar muchísimos años de crecimiento y continuar con este proceso de reformas de manera continuada. Vamos a comentar los principales aspectos entonces del proyecto de reforma que vamos a estar enviando al Congreso dentro de unos pocos días. Entonces, como les decía, con la base de promover la inversión, la competitividad y el empleo de calidad, avanzar hacia un sistema tributario más equitativo, eficiente y moderno, reducir drásticamente la evasión impositiva, siempre cumpliendo con las metas fiscales, porque recuerden que nosotros siempre tenemos 2 objetivos, que son bajar el déficit, y para eso tenemos que cumplir con nuestras metas fiscales, pero también tenemos que continuar reduciendo la presión impositiva, hecho que ya comenzó en el año 2016, cuando el Gobierno Nacional eliminó buena parte de los impuestos al comercio exterior y además generó una rebaja en un esfuerzo compartido con las provincias en el impuesto a los ingresos de las personas. En este proceso vamos a avanzar hacia el desarrollo. Y si hacemos un recuento de los impuestos que se modifican en esta reforma, vamos a encontrar modificaciones en los aportes y contribuciones de la Seguridad Social,
el impuesto a las ganancias corporativas y a las ganancias personales. Hay modificaciones en el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. Vamos a trabajar en conjunto con las provincias, en conversaciones que ya se han iniciado, para que logremos una rebaja en ingresos brutos, en sellos y en eliminar las aduanas interiores que hoy tenemos, que están generadas por los regímenes de retención por extraña jurisdicción. En ese sentido, me permito felicitar el paso que han dado la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, anunciando el fin de las retenciones por extraña jurisdicción, hecho que se ha anunciado en los últimos días y que es un paso fundamental para recuperar competitividad en el sector privado. Pero en los próximos días vamos a estar trabajando con las provincias para poder acordar un esquema en el cual las provincias también implementen un esquema gradual de convergencia de sus impuestos de ingresos brutos y sellos hacia un nivel de imposición mucho más bajo y más eficiente. También vamos a estar modificando impuestos internos, vamos a estar modificando los impuestos a los combustibles, transformándolos en impuestos ambientales que penalicen la emisión de gases con efecto invernadero, ratificando el compromiso que tiene la Argentina en la lucha contra el cambio climático. Y vamos a eliminar el impuesto a la transferencia de inmuebles, que hoy resulta un obstáculo para el acceso a la primera vivienda de muchísimos argentinos. En definitiva, vamos a dar pasos para caminar hacia tener un sistema tributario normal, más parecido al que rige en otros países del mundo. En la Argentina tenemos hoy impuestos al trabajo que exceden por mucho los vigentes en los países de la región o en el mundo. Por ejemplo, los impuestos al trabajo globalmente en el segmento de los empleadores se sitúan en un promedio del 17%, en la región en el 13%. En la Argentina hoy oscilan entre el 17 y el 21%, dependiendo de si son actividades productoras de bienes o de servicios. Con la reforma, como vamos a ver más adelante, vamos a ir a niveles muchísimo más bajos en el término de lo que son los impuestos al trabajo en la Argentina. El impuesto a la renta corporativa hoy en la Argentina, que es de 35%, es muchísimo más elevado que el que rige en la región y que el que existe a nivel internacional, y eso nos deja fuera de competencia para atraer nuevas inversiones. El capital es móvil, y mientras la Argentina estuvo encerrada con problemas muy particulares durante los últimos años, dejó de mirar al mundo, donde todos los países competían para atraer inversiones, reduciendo sus alícuotas de impuesto a las ganancias corporativas. La Argentina hoy da con este proyecto un paso fundamental para volver a ser competitiva en ese proceso. Ahora, con una particularidad que nosotros vamos a premiar con esa rebaja a quienes reinviertan las utilidades para alentar el proceso inversor. Y otra particularidad es que la Argentina cobra un impuesto hoy a los movimientos bancarios que no existe en ningún otro lugar del mundo. Es un impuesto muy nocivo porque se acumula en cascada, es anti-exportación, anticompetitividad, antibancarización, por lo tanto anticrédito. Y también la Argentina hoy tiene un impuesto que es ingresos brutos, que se acumula también en cascada, dañando de muerte la posibilidad de competir y de exportar, que tampoco existe en otras partes del mundo. Sobre todo ese universo y algunas cosas más, queremos avanzar con el detalle que les vamos a estar mostrando hoy durante la conferencia. Un tema que tenemos que mencionar es que la reforma es de implementación gradual. Los impuestos bajan en un periodo de 5 años y eso se debe a que nosotros, siempre lo mencionamos, tenemos dos objetivos a la vez que compiten entre sí. En el largo plazo probablemente no compitan porque menos impuestos pueden generar también muchísimo menos evasión y más recaudación, pero en el corto plazo tenemos dos objetivos que compiten entre sí, que son la baja del déficit y la baja de los impuestos. Entonces tenemos que ser graduales con la baja de los impuestos porque tenemos que bajar el déficit, y tenemos que ser graduales con la baja del déficit porque tenemos que bajar impuestos. Y por lo tanto necesitamos un camino gradual
de 5 años para la reducción de nuestros impuestos. Ahora, lo que vamos a proveer al sector privado es un camino con mucha certidumbre, donde ya van a poder impactar sus flujos de fondos proyectados sabiendo qué esquema tributario van a enfrentar durante los próximos años. Entonces, algunos de los beneficios del punto de llegada los vamos a empezar a recibir varios años antes. Este camino gradual no es una novedad, muchos otros países lo han implementado. El caso más cercano es el de nuestros vecinos Chile y Uruguay, que han implementado reformas tributarias con este tipo de gradualidad. Nosotros pensamos que con esta reforma generamos más inversión y generación de empleo. Por lo tanto, Argentina hoy tiene un nivel de inversión muy baja en relación a su Producto Bruto Interno. En 2016 era 15% del PBI, este año va a ser un poco más y el año que viene pensamos que va a llegar a 17%, pero si miramos el indicador de global de competitividad que publica el World Economic Forum, que rankea a los países en distintos aspectos de su competitividad, en el rubro de los incentivos del sistema impositivo a invertir, la Argentina figura en el puesto número 135 sobre 138 países. En el peso de los impuestos en las ganancias empresariales, la Argentina se ubica en el puesto número 138 sobre 138 países. Tenemos un problema, tenemos que reconocerlo, tenemos que enfrentarlo al ritmo que podemos con las herramientas que tenemos. Para ello, vamos a avanzar en la reducción del impuesto a las ganancias corporativas no distribuidas. Vamos a proponer también al Congreso la devolución anticipada de los saldos de IVA a favor de IVA por inversiones. Hoy una empresa que invierte y que genera un saldo a favor de IVA por la inversión que ha hecho puede tomarle muchísimo tiempo recuperar ese IVA que ha pagado porque solo lo descuenta con sus ventas y con el IVA de sus ventas. Y lo que vamos a generar es un esquema donde si en los primeros 6 meses esta compañía no ha recuperado el IVA de su inversión, se devuelve automáticamente, bajando enormemente entonces los costos financieros de la compañía y desinmovilizando el capital de trabajo que había quedado atrapado por el pago de impuestos. Vamos a implementar un mínimo no imponible para las contribuciones patronales. Vamos a incrementar el pago a cuenta de ganancias generado por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. Es decir, que pretendemos que con el correr de los años el 100% del pago del impuesto a los créditos y débitos se tome a cuenta de ganancias, con lo cual para las empresas que trabajan en el sector formal y que registran ganancias, el impuesto a los débitos y créditos simplemente va a ser un mecanismo de retención, ya no va a generar una carga sobre los resultados de las compañías. Y vamos a trabajar con las provincias para llegar a un acuerdo para reducir los impuestos a los ingresos brutos, a los sellos y eliminar las aduanas interiores. Como les mencionaba antes, ahí ya se han dado pasos fundamentales con el movimiento que han hecho la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. En términos de la reducción de la imposición sobre las ganancias no distribuidas, las ganancias de las empresas estarán alcanzadas a una alícuota del 25% y lo que se aplicará es un impuesto adicional sobre los dividendos que puede llegar, en el caso de que la compañía distribuya la totalidad de sus ganancias, entonces a una alícuota máxima del 35%. Y en el caso de una compañía que reinvierte la totalidad de sus utilidades, la alícuota de ganancias es del 25%. El esquema temporal para esta reducción es que en el año 19 la alícuota baja al 30% y en el año 2021 baja al 25%. Como les mencionaba antes, esto nos va a permitir acercarnos en parte a el promedio de impuesto a las ganancias que cobran otros países del mundo, el promedio de los países de la OECD. La alícuota de las ganancias corporativas es del 22%, el promedio de Latinoamérica es del 27%. Con la devolución anticipada de los saldos de IVA por inversiones, bueno, hoy hay que esperar muchísimo para recuperar el crédito y esto va a solucionar ese problema. Es un reclamo histórico de quienes invierten en la Argentina
en el resto de los países del mundo existen estos esquemas, también estábamos en desventaja con otros países del mundo con el esquema que teníamos de devolución de IVA que generaba acumulación de saldos permanentes de lentísima devolución. Vamos a implementar un mínimo no imponible para el pago de contribuciones patronales. El esquema que hemos elegido es uno en el cual los primeros 12.000 pesos de sueldo no van a estar alcanzados por las contribuciones patronales y se va a pagar simplemente por el exceso a los 12.000 pesos de sueldo. Es decir que los sueldos más bajos, los de hasta 12.000 pesos, no van a pagar impuestos a las contribuciones patronales y a partir de ahí se paga simplemente por la diferencia. Esto en conjunto con otras medidas que va a anunciar en algunos días el Ministerio de Trabajo, creemos que va a generar un fuertísimo incentivo a la lucha contra el trabajo no declarado, el trabajo informal, porque justamente el trabajo informal en muchos casos se concentra en los sectores de salarios más bajos y con esta medida generamos un fuerte incentivo a que el trabajo informal se formalice, generando un nivel de imposición mucho más en línea con el que existe en otros países. Con lo cual pensamos que esta medida ataca claramente el problema del costo extrasalarial que existe en la Argentina en términos de impuestos al trabajo, pero enfocándose claramente en atender la informalidad de los sectores de salarios más bajos, con lo cual creemos que es una medida de mucha progresividad y donde concentramos los recursos que podemos destinar a la rebaja de estos impuestos a atender específicamente a ese sector. Como les decía antes, estamos trabajando con las provincias, esperamos poder llegar a un acuerdo con las provincias en algún tiempo para poder generar un esquema gradual también de reducción de impuestos a los ingresos brutos y a los sellos. La eliminación del impuesto a los débitos y créditos va a ser muy beneficiosa para la economía. Los impuestos como débitos y créditos o el impuesto a los ingresos brutos generan efectos muy nocivos. En el caso del impuesto a los débitos y créditos, lleva a una mayor integración vertical de las compañías, es decir, las compañías terminan concentrando muchas más actividades dentro de la firma en vez de poder especializarse, lo cual tiene pérdidas de productividad para la economía en su conjunto y también genera desintermediación financiera, con lo cual en la medida en que al cabo de 5 años hayamos eliminado el impuesto a los débitos y créditos y que simplemente sea tomado como un pago a cuenta, vamos a haber resuelto gran parte de estos problemas. Hay otras medidas que contribuyen a darle mayor equidad y eficiencia al sistema tributario. Vamos a extender a otros activos financieros el impuesto a las ganancias por rentas obtenidas por las personas humanas, lo que se estuvo mencionando durante estos días como gravar la renta financiera. Ustedes saben que la renta financiera hoy ya está gravada en la Argentina para las personas jurídicas. Las personas jurídicas pagan impuestos normalmente por cualquier activo financiero que tengan en su activo y las personas físicas también pagan impuestos por los intereses percibidos o por ganancias de capital cuando tienen activos que son emitidos por no residentes de la Argentina. Lo que había era una exención para determinados activos, plazos fijos, o sea, depósitos bancarios, bonos soberanos del gobierno, obligaciones negociables de las empresas, bonos provinciales, y lo que vamos a hacer es terminar con esa exención, después les voy a dar el detalle. También vamos a aumentar la deducción especial en ganancias para los trabajadores autónomos. Ustedes saben que hoy los trabajadores autónomos tienen una deducción mucho menor que los trabajadores en relación de dependencia, están discriminados, entonces hay un problema de inequidad horizontal porque
dos personas que hacen el mismo trabajo bajo distintas formas de contratación tienen distinto nivel de imposición y, bueno, en parte también dentro de las limitaciones fiscales que nos autoimponemos porque necesitamos seguir bajando el déficit, vamos a ir tendiendo a emparejar esta situación. Vamos a eliminar el impuesto a la transferencia de inmuebles, que pensamos que es un impuesto que hoy traba el mercado inmobiliario porque afecta con una alícuota de 1,5% a todas las transacciones inmobiliarias, dificulta el acceso a la primera vivienda, hay que pagarlo cuando uno efectúa la compra y entonces para una familia que tomó un crédito y llega con lo justo a comprar una vivienda se encuentra con que además tiene que pagar 1,5% de impuesto a la transacción inmobiliaria y pensamos que no es eficiente y lo que vamos a hacer es generar un impuesto dentro del impuesto a las ganancias. Lo que vamos a hacer es gravar las ganancias de capital por la venta de una segunda vivienda de aquí en adelante. Es decir, esto va a afectar viviendas que hayan sido compradas luego de la sanción de la ley, con una alícuota del 15% y en un esquema donde el valor de compra va a ser ajustado por inflación. Pero pensamos que eso es mucho más justo que gravar a todos con el 1,5%. En casi todo el mundo lo que se grava son las ganancias por la venta de las propiedades, indistintamente de si se trata de la vivienda hogar o si es una segunda vivienda. Aquí vamos a gravar simplemente lo que son segundas viviendas o viviendas compradas con fines de lucro. De aquí en adelante, ajustando por inflación y con una alícuota reducida del 15%. Además, vamos a modificar algunas alícuotas de impuestos internos y vamos a modificar el esquema de cobro del impuesto a los combustibles. En términos de lo que es la extensión del impuesto a las ganancias por rentas financieras obtenidas por personas humanas en el país, vamos a trabajar con una alícuota del 15% para rendimientos provenientes de instrumentos en moneda extranjera o indexados. Y en el caso de los instrumentos emitidos en pesos, la alícuota va a ser del 5%, manteniendo la facultad de ir ajustando esa alícuota en el tiempo para que se acerque al 15% en la medida en que vaya bajando la inflación. Hacemos esta diferencia porque si grabásemos con la misma alícuota hoy a los activos emitidos en pesos que los activos emitidos en moneda nacional, los activos en moneda nacional estarían siendo gravados en buena medida por su componente de inflación que todavía es elevada para los estándares internacionales. Entonces, para evitar esa discriminación, comenzamos con una alícuota mucho más baja en los activos en pesos, en la medida en que la inflación argentina converja a niveles similares a los internacionales, cosa que ocurrirá no dentro de tantos años, vamos a equiparar las alícuotas y esa discriminación no existirá más. Nosotros pensamos que de esta manera contribuimos a la equidad del sistema impositivo. Los países desarrollados gravan estas rentas a alícuotas bastante más altas que las que vamos a imponer en la Argentina, en promedio al 28%. Nosotros, en el caso más elevado, vamos al 15%. Argentina es el único país de los 6 más grandes de Latinoamérica que no grava las rentas financieras de las personas humanas. Es de estricta equidad que las rentas financieras estén gravadas cuando hoy el ingreso personal proveniente del trabajo lo está. Entonces, de los 35 países de la OECD, 34% gravan los intereses percibidos. Todos nuestros países vecinos lo hacen. No hay motivo para no hacerlo. Pensamos que sería inequitativo seguir manteniendo esta exención. Bueno, como mencionaba antes, vamos a trabajar para disminuir la inequidad que existe hoy entre autónomos y trabajadores en relaciones de dependencia. Avancemos. Eliminamos el impuesto a la transferencia de inmuebles. Y vamos a trabajar también con modificando las alícuotas de numerosos impuestos internos, especialmente en los productos electrónicos
donde la alícuota baja del 17% al 0%. Esto en conjunto con otras medidas que ya adoptó el Ministerio de la Producción, muy exitosas, que permitieron equiparar, eliminando aranceles de importación, los precios de las notebooks locales con las que se venden en otros países, va a ser un salto adicional para que los precios de los productos electrónicos que consumimos en la Argentina tengan precios más parecidos a los de otros países del mundo. Hoy estos bienes no son suntuarios, son bienes de capital que hacen a la productividad de la economía y donde pensamos que es vital que sigamos acercándonos a los precios internacionales y que debemos hacerlo. Por otro lado, vamos a estar bajando también alícuotas de impuestos internos para automotores de gama media y motos de gama media de 10 a 0%, y por el contrario vamos a estar subiendo de 10 a 20% impuestos internos para aeronaves, embarcaciones de gama alta y motos de gama alta. Vamos también a aumentar, en consonancia con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, algunas alícuotas de impuestos internos a alcohol de alta graduación, a cervezas. Vamos a imponer también con internos el consumo de vinos. Vamos a aumentar los impuestos internos para las bebidas gaseosas azucaradas, también en consonancia con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y modificamos el esquema de cobro del impuesto a los cigarrillos. Con respecto al impuesto a los combustibles, vamos a migrar a un esquema en el cual vamos a graduar la imposición según las emisiones de gases con efecto invernadero, desalentando entonces la emisión de dióxido de carbono, y vamos a salir de impuestos ad valorem que amplifican los movimientos de los precios de los combustibles en respuesta a variaciones en precios internacionales o en el tipo de cambio, modificándolos por impuestos de suma fija. Entonces, cuando se mueven los precios internacionales, no vamos a estar transmitiéndole a los consumidores el componente impositivo del precio del combustible. Esto es mucho más eficiente y también va a actuar como un estabilizador, entonces, que le va a restar volatilidad al precio doméstico de los combustibles consumidos en la Argentina. Hay todo un capítulo que tiene que ver con aprovechar esta reforma para avanzar en normas anti-evasión, con disposiciones antiabuso en líneas con los estándares internacionales, normas para evitar diferimientos impositivos, endeudamiento excesivo, precios de transferencia. Hay limitaciones para entidades exentas que desarrollan actividades financieras, de seguros y otros. Bueno, son temas bastante específicos sobre los cuales eventualmente podemos ahondar luego en la sección de preguntas con Andrés Edelstein. Avancemos. En términos del impacto fiscal de la reforma, partiendo de la situación actual, sin cambios en la economía, la reforma tributaria tendría un costo para la nación de 1,5 puntos del PBI al cabo del quinto año. Recordemos que esto se suma a los casi 2 puntos del PBI de concesiones impositivas que ya ha hecho la nación en el año 2016. Estamos haciendo un esfuerzo importante porque estamos bajando impuestos a la vez que bajamos el déficit. Ahora, gracias a que la reforma bajará la evasión y que la economía va a crecer más rápido, entre los dos impactos de baja en la evasión y del aumento en la tasa de crecimiento potencial que va a exhibir la economía producto de la reforma tributaria, nosotros pensamos que en términos de recursos va a ser neutra al cabo de 5 años. Entonces, el impacto estático es de 1,5 puntos del PBI, la baja en la presión tributaria es de 1,5 puntos del PBI para el sector privado, pero en términos de los recursos que vamos a estar generando, va a ser una reforma neutra, tal como habíamos mencionado
cada vez que hablamos de la reforma durante los últimos meses. Con esto terminamos la presentación y quedamos entonces abiertos a las preguntas. Muchas gracias.